Gracias, señor presidente. Compañeros senadores, expresarles que con la experiencia y el ejemplo que se tiene de la explotación y sobreexplotación de los recursos naturales, de las tierras, a través de las minas que se encuentran instaladas en el estado de Guerrero, hemos constatado los excesos de los abusos. Y es por eso que nuestra función principal como representantes populares siempre deberá de ser cuidar el bienestar común de los mexicanos y desde luego el patrimonio social que representa sus tierras. Con ese ejemplo de sobreexplotación de las tierras que tenemos, repito, en el caso concreto de Guerrero, hay voces de los pueblos originarios que dicen: quiero vivir en el lugar al que pertenezco, en mi propia tierra, y no ser desplazado nunca por los intereses del dinero, y mucho menos del dinero de los extranjeros. Comparto esto, compañeros senadores, porque es importante que hagamos ese comparativo de lo que es un país con grandes riquezas naturales, pero al mismo tiempo con una histórica pobreza que se ha ido heredando de generación tras generación. La ley dice, esta reforma señala que por causa de utilidad pública, todas las propiedades que sean dentro del territorio nacional, llámese propiedad privada o llámese la propiedad social a través del ejido o de los bienes comunales, pueden ser aprovechables para la explotación de estos recursos naturales. Lo peor sería todavía que después de que aprovechamos, explotamos sus tierras, no generemos las condiciones del ingreso a las familias, pues porque traerá como consecuencia un desplazamiento social, una emigración y la pérdida de identidad, de pertenencia a sus tierras que han tenido la posesión por muchos años. Mi compañero Luis Sánchez, el pasado 2 de abril, presentó aquí estadísticas donde decía que con esta proyección de explotación o de aprovechamiento de los recursos naturales se tienen cerca de 400,000 kilómetros cuadrados, que corresponde a 12 estados de la República, 260 municipios y comprende aproximadamente a un 20% del territorio nacional. Eso es en lo que corresponde al aprovechamiento, a la explotación de recursos naturales y del uso del territorio o del suelo que tienen en estos momentos en posesión los particulares o los bienes comunales o los ejidos. Por otro lado, la iniciativa que turnó la colegisladora hace referencia dentro de su exposición de motivos que la renta petrolera debe de tener un mayor concepto en términos de su definición, porque aquí se dice que no se compartirá la renta petrolera con las empresas privadas. Sin embargo, la forma de operación de los contratos se establecen contraprestaciones para los privados que comprometen desde la transmisión onerosa de los hidrocarburos, pasando por porcentajes de utilidad compartida y de producción que al mismo tiempo generará ganancias a los particulares. Por la naturaleza intrínseca de la ley, que trata precisamente sobre la reforma en que el Estado recibirá los ingresos, la forma en que el Estado recibirá los ingresos derivados del nuevo modelo de la industria de los hidrocarburos, es menester que este cuerpo legislativo pueda definir cuál es el concepto real de la renta petrolera. Es de vital importancia señalar que actualmente el Estado mexicano ostenta la totalidad de la renta petrolera, por lo cual resulta incoherente pensar y defender
la idea que al dividir la renta con las empresas privadas se va a maximizar la misma, siendo que hoy contamos como Estado mexicano con un 100%. En su artículo 27 constitucional se prohíben las concesiones. Sin embargo, el dictamen de estas leyes secundarias da la posibilidad para que los contratos sean en realidad algunas concesiones disfrazadas por dos razones principales. Primera razón, porque no se incluyen plazos máximos para contratos y licencias, lo que abre la puerta para que se hipoteque por décadas el futuro de nuestro país. En segundo lugar, o segunda razón, no se establecen los límites al porcentaje de la renta petrolera que se otorga al contratista. Por último, compañeras senadoras, compañeros senadores, es importante señalar que la economía mexicana se encuentra petrolizada. Dependemos del petróleo, por lo tanto, nuestros ingresos dependen en mucha medida de los recursos que provienen de la venta del petróleo. El gasto público ha estado sostenido en función de la renta petrolera que recibe el país por la extracción y venta del petróleo. Es por ello que consideramos que no es muy correcto impulsar una reforma hasta en tanto primero no se garantice la autonomía del Estado y se tenga el pleno respeto a la propiedad social y sobre todo a que el petróleo es patrimonio de todos los mexicanos. Muchas gracias y buenas tardes.